Perdón, ¿está en silencio? Pues, les decía bienvenidos a esta presentación del día de hoy de Zika, la presentación de Zika mantos, de mantos prefabricados asfálticos. Esta presentación es una presentación introductoria para conocer el tipo de producto, las ventajas que tienen, dónde lo podemos aplicar y saber cómo aplicarlo a nuestro día a día y poder ofrecerlos a nuestros clientes y las tecnologías que podemos utilizar en caso de que nosotros lo estemos requiriendo. Me presento, mi nombre es Héctor Villarreal, soy el ingeniero de mercado de producto de los mantos prefabricados para el Target Market Roofing en Zika Mexicana. Y tienen ahí mi contacto, al final se los comunico cualquier duda que tengan con toda confianza. Si tienen algún país que no sea México, de igual manera puedo apoyarles con alguna duda que tengan. Llevo 15 años de experiencia en el área de los mantos prefabricados, entonces conozco algo del negocio y la idea es que ustedes también se sientan a gusto, se sientan confiados en manejar este tipo de productos. Como les comento, la presentación es una presentación básica de introducción, en la cual les va a presentar desde dónde nace el concepto del manto prefabricado, qué partes, qué componentes tiene, e identificar qué sistemas podemos utilizar con el mismo, además del portafolio que podemos manejar. Si hay alguna pregunta, por favor, por medio del chat y con gusto se las puedo ir respondiendo. Si no, al final de esta primera presentación, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas de 10 minutos. Después de esa sesión, por favor, no se vayan. Continuará mi compañero Carlos Virelas, pero con el tema de los Zika-Bits. Es una tecnología, pero aplicada para temas de waterproofing, de cosas que no son de techo. Estoy hablando un poco de la historia de los mantos. Eh, los mantos, no los mantos, la impermeabilización como tal nace en Egipto y en Babilonia, en el cual tenían este tipo de edificaciones o losas de temprana prehistóricas en las cuales utilizaban arcilla y aplicaban asfalto natural o algún tipo de aceite el cual se absorbía y les daba propiedades impermeables temporales para diferentes usos. Lo utilizaban mucho para el área de cimentaciones y obviamente para el área de techos. De ahí nace la impermeabilización de estructuras como tal que conocemos ahí y de ahí luego salen todos los demás productos que manejamos. Pero es curioso el dato de que desde el principio lo que se utiliza son los asfaltos, ya que están considerados dentro de los materiales impermeables con mayor desempeño en cuanto a la prevención de la transmisión de humedad. En los 1900 esta tecnología empieza a refinarse un poco más y en el área de Europa empiezan a manejarse diferentes tipos de destilados, diferentes tipos de asfalto, en el cual que por medio de calor empiezan a hacer un tipo de emulsión, el cual empiezan a aplicar sobre las incipientes construcciones que tenían y empiezan a dar un acabado de protección como tal. En 1950 ya empiezan ahora sí a modificarse los asfaltos, empiezan a utilizar diferentes tipos de modificadores muy empíricos en los cuales ellos trataban de evitar la cristalización del asfalto. Ustedes toman un asfalto, lo calientan, lo pueden utilizar para se derrite, pues, para impermeabilizar, pero el momento en el que se vuelve a secar, se empieza a cristalizar con las temperaturas normales, tradicionales que manejamos en varias partes del mundo. Ya a partir de los 25 grados, pues empezaron a tener problemas y esto les generaba o sea, un problema, no les solucionaba el problema de humedades a largo plazo, era un proceso muy complicado. Y empezaron entonces a utilizar, se dieron cuenta que se aplicaban diferentes sustancias al asfalto y lo mezclaban, hicieron un proceso, pueden darle ciertas propiedades, obviamente todo esto de manera muy empírica. Empiezan a utilizar las calderas, los sistemas de calderas en los asfaltos, empiezan los sistemas que se conocen como en México como los BUR, que son multicapa, en los cuales se utilizan diferentes capas de asfalto y cada una se le aplica un refuerzo, muchas veces un refuerzo de cartón o un refuerzo de cartón asfaltado o cartón con algo de fibra de vidrio para darle un sistema de soporte
a esos sistemas, en el cual se dan 3, 4 capas de asfalto y 3, 4 refuerzos para meter cada uno de los sistemas. Y al final tenía un acabado granular, alguna piedra que le aventaban para darle protección. Por ahí están preguntando si teníamos audio, si se me escuchan, ¿verdad? Creo que sí. Si no, alguien póngame en el chat que si no escuchan. Entonces, en 1950, y la tecnología empieza a migrar al continente americano, específicamente a los Estados Unidos de América, donde empiezan a manejar este tipo de sistemas que incluso al día de hoy todavía en ciertas áreas lo utilizan. Bueno, ya en 1960, gracias Lina, en 1960, en Italia descubren un polímero a base de polipropileno táctico, APP, el cual al agregarlo al asfalto le ayudaba a mejorar las propiedades de envejecimiento prematuro, además de que evitaba el que no se cristalizara con las temperaturas altas. Este polímero lo añaden al asfalto y empiezan a fabricar lo que se llaman los mantos prefabricados. En vez de hacer los sistemas armados en sitio, ya por medio de un proceso agregaban un alma de poliéster y le daban un cierto espesor y acababan un acabado en algún tipo de piedra de esos tiempos y ya empezaban a manejar ya los sistemas más parecidos o ya muy similares a los que manejamos ahorita. Entonces, en Italia empiezan a desarrollar el producto, Alemania, que es vecino, ve la tecnología y en 1970 adquiere esa tecnología, se la lleva a su país, pero se da cuenta de que no le funcionaba como tal, porque cuando ellos fueron y compraron esa tecnología, pues le decían, aquí está la maquinaria, aquí están los polímeros, aquí está el know-how. Entonces, al momento que Alemania lo aplicó todo eso, tenía problemas con el resultado final. Y esto era porque la temperatura, para las temperaturas bajas de Alemania son muy diferentes a las temperaturas bajas de Italia. Italia está ubicado en el Mediterráneo, en el cual su rango de temperatura de trabajo, por lo general, están entre los 5 Celsius en invierno y puede llegar a los 35 en verano, pero Alemania no, Alemania, sus veranos a lo mejor andan por ahí de los 30 grados Celsius, pero sus inviernos sí son inviernos congelantes de hasta -15, -20 grados. Entonces, el mismo ambiente que tuvieron problema con esa tecnología. Y lo que hicieron fue diseñaron un polímero diferente con cual modificar el asfalto que les funcionara a ellos. Y de ahí nace el SBS, que es el estireno butadieno estireno. Este polímero está diseñado para trabajar en temperaturas más bajas, en cuales el asfalto no se llega a cristalizar y con un rango de trabajo que le funcione para los climas templados. Entonces, para 1970 tenemos dos tecnologías ya en Europa, la tecnología APP en Italia y la tecnología SBS en Alemania. Y en 1978 se produce el primer manto asfáltico ya en el continente americano, otra vez no en Estados Unidos, en empuje de tecnología. Y aquí llegamos a una zona en la cual tenías que correr con la suerte. O sea, si tú ibas a Alemania, te vendían mantos con SBS, vaya, para la tecnología, los polímeros, todo el know-how para producir SBS. Si tú ibas a Alemania, perdón, Italia PP y Alemania, pues producir el SBS. Entonces, ya dependiendo de qué máquina compraras, era la máquina que ibas a poder producir. Ya en estos tiempos, entre los APP y los SBS, es más fácil poder maniobrar uno con otro, dependiendo del rango de trabajo en donde vas a querer moverte, porque ya el polímero no se hace tanto el trabajo del polímero en sitio, ya más bien ya puesto a entrar con tu polímero ya diseñado completamente. Pero la idea o el concepto básico de las membranas prefabricadas que surge en Italia se conserva casi en su totalidad y ahora sí empieza expandiéndose por el mundo. Ahora, eso es hablando de la historia del manto. A partir de ahí empieza a desarrollarse la tecnología de los mantos prefabricados, pero a la par también había otras diferentes tecnologías.
Entonces, les voy a platicar brevemente un marco de las tecnologías que ahorita hay en el mercado para poder ubicar bien dónde se encuentran los mantos prefabricados. Por ejemplo, si vemos una pirámide de desempeño en la cual en la parte de abajo están los productos que tienen un menor desempeño y en la parte de arriba tienen los productos con mayor desempeño y durabilidades y garantías, entonces vemos que en la base están los temas de los acrílicos o las emulsiones asfálticas. Después siguen los híbridos, que son productos ya mezclas de acrílicos con poliuretanos. Ya entrando al rango de la instalación más capacitada o de los temas de proyectos, ya más profesional, se encuentran los mantos asfálticos y los poliuretanos, que son tecnologías completamente diferentes, pero en el rango de desempeño están dedicados en el mismo. Y ya en tecnologías de alto desempeño, pues bueno, tenemos los termoplásticos como el PVC, tenemos los poliureas y tenemos los siliconizados que tienen alrededor de 5 años en el mercado y que están teniendo un poco. Entonces, este es básicamente las tecnologías que ahorita se presentan en el mercado. Está a lo mejor enfocado el mercado de México, pero debe ser muy similar en todo lo que sería Latinoamérica. Por ahí debe de uno que no manejen en la zona o a lo mejor uno que tengan ustedes que no manejamos por acá, pero debe de funcionar muy cercano a este tipo de tecnologías. Entonces, esto nos dice que los mantos asfálticos se encuentran en la parte media, en la cual es una relación de buen desempeño con buen precio. Entonces, es un mercado muy amplio que podemos utilizar. En cuanto a durabilidades, promedio o estirada o lo que se esperaría de cada tecnología, tenemos rangos de, por ejemplo, los acrílicos que puede estar de durar un promedio de 3 años, o les digo, es un promedio porque hay acrílicos que duran más, o nos vamos hasta los silicones que en realidad nos dicen que duran por ahí de los 30 años. Los prefabricados promedio o un prefabricado de un espesor promedio de 4 milímetros, que no son el espesor, tiene una durabilidad o un rango de garantías como tal que anda entre los 9 y 11 años, y los tiempos de vida, obviamente estos son superiores. Siempre les digo el ejemplo a mi gente de ventas. eh, Cuando hablamos de una garantía, pues bueno, ubíquense en el sistema de los automóviles. Te da una garantía de 3 años, de 5 años, pero no tiras el coche a los 3 años o a 5 años. Entonces ya dependiendo mucho del mantenimiento que le des, en el caso de las emulsiones, o del cuidado que le des al tema de la protección contra los daños mecánicos en cuanto a los prefabricados o la membrana, es el tiempo de vida que vas a tener. Y esto es importante para poder ubicar al manto prefabricado, que es la tecnología que estamos hablando, en un área o en un segmento de mercado. Es un mercado en el cual tiene una durabilidad promedio y es un costo promedio de mercado. Entonces, nos da un rango de trabajo tanto para temas de instalación privada, si lo queremos de esa parte, o temas de proyectos. O sea, podemos trabajar en ambos rangos, comparado con, por ejemplo, con un termoplástico, una línea de PVC, de ciclo de TPO, los cuales están muy enfocados a el mercado americano, pero el mercado de alta especificación, y por ahí el sistema con un acrílico que está muy ubicado a casa de habitación. Entonces, el mercado de los mantos prefabricados es un marco que abarca ambos y nos da mucha facilidad de movernos entre los dos. Ahora sí, vamos a hablar de lo que es un manto prefabricado como tal. Vemos un poquito de la historia, dónde nace la idea desde la implementación del concepto hasta dónde nacen la idea de los mantos prefabricados. Ya lo ubicamos en el espacio del mercado, donde se ubican nuestros mantos. Ahora vamos a definir lo que es un manto prefabricado como tal. A mí el tema de los mantos me gustó esta definición que se trabajamos, que es una membrana impermeable de base asfalto modificado, que tiene un refuerzo para darle estabilidad y que se fabrica bajo condiciones controladas. ¿Qué significa esto? Significa es asfalto con polímero, tiene un refuerzo, o sea, no es el asfalto solo, y tiene que ser fabricado en una planta. O sea, no puedes hacerlo tú en sitio. Todo esto nos da un manto prefabricado
y en su generalidad se compone de una película de polietileno en la parte de atrás, que esta se utiliza para cuando enrollamos nuestro manto y está en tránsito, no se nos adhiera el asfalto al acabado, que es la gravilla en este caso, y tiene un refuerzo, el cual le va la estabilidad, y además, pues obviamente tiene dos capas de asfalto. Tiene la primera capa de asfalto, que es donde vamos a aplicar el soplete o el fuego para que nos dé una superficie o nos le permita adherirse bien al sustrato. Y una segunda capa que nos dé el acabado para soportar la gravilla. Entonces, con dos capas de asfalto, en medio tiene un refuerzo, tiene un acabado superior para protegerlo y tiene una película de polietileno para atrás para evitar que sufra algún daño mecánico sobre el traslado. Con estos valores, bueno, uno puede ir creando diferentes tipos de productos, los cuales se aplican a diferentes segmentos o diferentes necesidades que tenga el cliente. Ahora, hablando del modificador o el polímero, eh, en este caso, por ejemplo, si se fijan en los rangos de trabajo que tenemos entre la línea que es color azul claro, que es el APP, contra la línea que es la SBS, que es la verde, esos son los rangos de trabajo que tiene uno contra otro. Por ahí me dicen, oye, pues en realidad es muy difícil que uno vaya a llegar a los 150 grados Celsius en temperatura alta o a los menos 40 en temperaturas bajas. El rango de trabajo básicamente se define en la parte alta es el punto de ablandamiento, en la parte baja es la flexibilidad de las bajas temperaturas. El punto de ablandamiento es cuando empieza a transicionar nuestro asfalto de un estado sólido a un estado líquido y el punto de la flexibilidad de bajas temperaturas, o algunos lo conocen como cold flex, es cuando nuestro manto se empieza a endurecer tanto que empieza a cristalizarse y empieza a tener problemas de fractura. Si se fijan, la primer barra, que es el asfalto como tal, su rango de trabajo era muy corto. Después, como si se acuerdan lo que platicamos, aplicar diferentes tipos de polímeros, empieza a oxidizar el asfalto y emplena el rango, pero ya con los polímeros actuales que tenemos, bueno, tenemos rangos de trabajo más altos. Aquí cabe mucho la pregunta que me dicen, oye, ¿y cuál es mejor, el APP o el SBS como tal? Yo siempre les digo, ambos son buenos, depende en qué zona vas a estar. Cuando son zonas cálidas, se recomienda el polímero, los mantos con polímero APP, porque su rango de trabajo para puntos cálidos es mejor. Cuando son zonas frías, donde hay presencia de nieve en el invierno, les recomiendo que utilicen el SPS. Aún así, el rango de temperaturas que se manejan en el mundo permite hasta cierto punto manejar ambos, salvo que se vayan a instalaciones en la zona muy norte del continente o muy al sur, que son temperaturas muy extremas. ¿Dónde se presentaría el problema real o el problema en sitio? Por ejemplo, si yo instalo un manto con un polímero SBS y lo instalo en una zona cálida y subo al techo y lo veo como tal, pues no tengo ningún problema. Si estamos por ahí de los 35 Celsius, 40 Celsius, y no hay problema porque no me genera algún desgaste. Pero si yo subo y piso ese manto, la misma presión de la fuerza que ejerzo va a hacer que la gravilla se mueva porque el asfalto está reblandecido. Eso va a hacer que me generen huellas, o sea, manchas, las cuales ya no son estéticas, y además todo lo negro que se ve es asfalto. Eso significa que la gravilla o el acabado que tenía protegiendo mi asfalto ya no está y me genera una degradación prematura, que es lo que vamos del rango de trabajo de los mantos. En cambio, por ejemplo, si yo tengo una PP en las mismas condiciones y yo subo y lo piso, bueno, ahí no tengo no hay ningún problema, yo puedo trabajar sobre él. A la hora de la aplicación también es importante que es una PP tú lo puedes aplicar instalando, pisando el rollo y no se marca porque resiste más la temperatura. Y un SBS a lo mejor te va a marcar si aplicas temperatura de más. Entonces, muchas veces el SBS para instalarlo hay que jalarlo, mientras que la PP tú puedes empujarlo. Eh, Vámonos al caso contrario, vámonos a una zona en la que haga frío, mucho frío en el invierno.
y yo instalo una app. ¿Qué va a pasar si tengo varios días en los cuales la temperatura, mi rango está por ahí de los menos 10 grados Celsius, menos 12 grados Celsius? El mismo asfalto puede empezar a presentar fisuras, craqueladas, se le decimos aquí. Eso me va a dañar por su momento de dilatación y contracción, va a dañar mi refuerzo, me lo puede desgarrar y automáticamente, bueno, ya no es impermeable mi sistema y voy a presentar filtraciones. En cambio, los SBS, al ser más elásticos, por eso la protección de elastómeros, ellos me generan mayor oportunidad en el que tengan mayor rango de trabajo para el clima frío. Y ahí lo que va a pasar es que no va a ser tan afectado y no vamos a tener problemas de craquelado. Entonces, ¿cuál es mejor, app o SBS? Siempre les digo, depende cómo lo vas a instalar. Uno, ¿quién lo va a instalar? Dos, ¿en dónde lo vas a instalar? Entonces, ustedes pueden tomar la decisión de una app o de un SBS, obviamente con sus diferentes complicaciones cada uno. O sea, no hay uno, cada uno tiene una ventaja sobre el otro. Y la idea aquí es saber el tiempo o más bien cuándo van a poder identificar uno con otro. En México, para las personas que están en México, yo les recomiendo el app. Igual pueden utilizar SBS, cualquiera de los dos, no hay problema, pero el app está mejor diseñado para los rangos de temperatura. Entonces, si me preguntan la forma, hablando técnicamente, desde México para el sur, estamos cubiertos en rangos con el app. Si ya nos vamos muy al sur, en Argentina y zonas muy frías, bueno, a lo mejor ahí sí ya empezamos a ver un poco más el tema del SBS. Ahora, hablando de refuerzos, se manejan dos tipos de refuerzos, fibra de vidrio y poliéster, en la parte de los mantos prefabricados de techo. Cuando se inventa la tecnología, se utiliza el poliéster como tal. ¿Por qué? Porque el poliéster nos da una buena resistencia al desgarre y aparte tiene resistencia al punzonamiento. ¿Qué beneficios es este? Es que si tenemos losas grandes en los cuales son de concreto y tenemos movimientos de dilatación y contracción de la misma, nuestra membrana al estar completamente, bueno, al estar adherida por el asfalto a la misma, y hay un movimiento estructural, puede presentar un desgarre si no lo resiste nuestro refuerzo. El refuerzo es lo que le da la estabilidad al manto prefabricado. Entonces, el poliéster nos da un buen desgarre y nos evita ese tipo, de una vez el desgarre y nos evita ese tipo de problemas. Sin embargo, con el tiempo fue creciendo el mercado y obviamente nace otro mercado más económico en el cual a lo mejor las losas no son tan grandes y no necesitan que tenga una resistencia al desgarre tan alto. Y entonces ahí se utiliza una membrana de fibra de vidrio. Esta membrana de fibra de vidrio no nos da tanta resistencia al desgarre, no nos da resistencia al funcionamiento, pero sí nos da la estabilidad dimensional y una buena relación costo-precio para losas pequeñas, losas más de casa habitación o cosas delimitadas. A mi gente yo le digo, si tú pones un refuerzo con fibra de vidrio en una estructura grande, 1000 metros cuadrados, 1200 cuadrados, simplemente cuando se enfríe se adhiere y en la noche, al día siguiente, con los movimientos de dilatación, es muy probable que tengas fallas de desgarre. Entonces, fibra de vidrio se utiliza únicamente en losas pequeñas, que sean monolíticas, que tengan cero o nada movimientos estructurales, mientras que poliéster podemos utilizar en esas y además losas más grandes, losas que tengan un poco más de movimientos de contracción y dilatación, e incluso sistemas que se apliquen mecánicos, bueno, como es un poliéster, no tiene resistencia al desgarre y por ahí no se va a desgarrar con el mismo funcionamiento de la membrana. Ahora, ¿qué ventajas tiene como tecnología este tipo de productos? La ventaja más grande que tiene este producto es que no puede alterarse. Como se fabrica en una planta bajo elementos estandarizados, eso significa que no hay forma en la que ni el intermediario ni el contratista final lo puedan alterar. ¿Qué pasa mucho con las emulsiones? Hay contratistas en todos lados, si tú ves en México hay, que por ahí alteran el producto. Entonces, tú tienes un acrílico, tú puedes agregar agua, diluirlo, instalarlo y se ve aplicado. Tú subes y ves el producto aplicado. Pero como ya diluiste el producto, a los 6 meses, a los 8 meses,
se degrada más rápido o simplemente nunca tuviste un sistema impermeable y por ahí tienes unos problemas de desinstalación. Y luego tenemos problemas de reclamación a la empresa o a la marca por el producto y la mayor parte de las veces es eso, que se pueden alterar este tipo de productos. Todo lo que sea solución, pues se puede alterar. Y en este caso, cuando un elemento prefabricado, si el cliente final contrata un espesor de 4 milímetros, la membrana va a ser de 4 milímetros. Entonces le da la seguridad al cliente, a quien está poniendo el dinero, el manto es de 4 milímetros y si llegase a no ser el espesor que está pagando, bueno, la responsabilidad cae directamente con el fabricante y no con el contratista. Entonces es más fácil prestar una queja con un fabricante que andar buscando un contratista. Que por lo general los que diluyen productos no son muy fiables ni muy estables, entonces ya no los encuentran. Y este beneficio o esta ventaja fue lo que hizo que tuviera un boom en tecnologías para los últimos 10, 15 años en el tema de las viviendas, porque el tema del viviendero necesitaba un sistema impermeable que no le pudieran afectar o diluir. Tiene una mayor durabilidad. Yo he visto mantos instalados que a lo mejor deben de haber durado 5 6 8 años y ahorita ya llevaban 17 y en ese caso estaba muy encapsulado, no había forma de que hubiera tráfico peatonal, no tenía buena pendiente, no le daba tanto ultravioleta, entonces el manto podía seguir. Tiene una mayor durabilidad que otro tipo de tecnologías inferiores. La resistencia mecánica es importante porque le permite a uno transitar sobre el mismo, obviamente con cuidado y no con tacones, por favor. Y de esta forma, incluso estamos hablando de temas de instalación o de temas de proyecto, me ayuda en el tiempo, porque tú instalas un manto prefabricado y a los 30 minutos, 20 minutos puedes pisar sobre él y puedes continuar el proceso de obra. Si tú una emulsión, muchas veces tienes que esperar que seque, que va por ahí de 4 o 6 horas, y si son multicapas, incluso te puedes ir a 2 3 días de instalación y te va retrasando tus tiempos de obra. Y otro importante es que la mano de obra para instalar es capacitada. Las tecnologías mencionadas, las que son consideradas con menor desempeño, son fáciles de instalar. Entonces tú puedes ir a comprar ahorita a cualquier tienda y agarras una cubeta y vas y la instalas. Cuando ya son temas de proyectos, temas más profesionales, es complicado identificar cuándo sí que el que te está instalando si sabe o si simplemente fue y compró un rodillo. Para los mantos necesitas desde tener un soplete, un tanque, hasta el conocimiento de cuánto color agregar, o más importante, cómo voy a subir un producto de 45 kilos a un techo de 2 pisos. Entonces, desde el subir el producto ya tiene un know-how que es importante y eso te da a ti como cliente la referencia de que está capacitado y que sabe, por lo menos sabe instalar el producto. Ahora, hablando del portafolio que se maneja de los mantos como tal, y esto varía dependiendo de cada país, eh, como les comenté hace rato, existen varios tipos de factores diferentes, que son los polímeros, manejamos dos, los tipos de refuerzo, los tipos de espesores, el tipo de gravilla, el color de la gravilla, existe otro acabado que son los acabados arenados, que son acabados que no tienen gravilla ni hojuela. Existe un acabado que es acabado poliéster que se utiliza para recibir algún vaciado de concreto. Y ya jugando con toda esta línea de opciones, bueno, podemos crear un portafolio muy amplio. Por lo general, no, en los países nos segmentamos en 10 productos, o sea, no crece más de eso, y con eso damos una solución muy buena para nuestros clientes. Pero hay una gran variedad de posibilidades de crear con los mantos, con los productos asfálticos, y esto es solamente para conocimiento general y para la gente de sí que otros países, bueno, que existen diferentes formas de hacer combinaciones del mismo. Tan así que los refuerzos que tenemos, vaya, los productos que tenemos, puedo hablar de incluso hasta 70, 75 diferentes tipos de productos. Y como les digo, no se manejan todas las combinaciones, pero sí hay diferentes formas de poder identificar qué requerimientos tiene un cliente o qué necesidades tiene. Por lo general tenemos un manto para cada tipo de solución, o por lo general recaen en 6 tipos de productos el 90% de lo que se mueve en un mercado. Esto es solamente
para el conocimiento y para que poder ubicar que la línea o las líneas de los mantos prefabricados es muy amplia. No es solamente un manto, sino hay diferentes tipos de opciones y diferentes tipos de propuestas que se pueden hacer. Para el caso de los cicamantos, por ejemplo, para Latinoamérica manejamos el cicamanto Pro DB10, Pro 40 PDB10, que es un manto que tiene una buena relación precio-calidad, tiene un acabado de hojuela, tiene un refuerzo de 180 gramos, que no es un espesor muy grande para que eleve el precio, ni muy bajo para que no nos dé un buen desempeño. El polímero que maneja es un polímero de alta calidad. Como es un APP, maneja una resistencia al rayo ultravioleta, lo cual nos da una espectralidad muy alta y se utiliza mucho para proyectos comerciales e industriales. Eso es un producto de alto desempeño, pero que está diseñado para que sea con un precio que sea atractivo para ese tipo de área. Y ese, si alguien está interesado, bueno, sería ya con su asesor SICA o con su estudio SICA local para poder. Este lo manejamos se fabrica en México y tiene mucho movimiento por lo mismo. Siempre es importante, aunque sea un muy buen producto, que la mano de obra esté capacitada y que podamos, que la persona que se instala sepa instalarlo. Pero es un producto que resalta su calidad y el precio nos ayuda mucho a posicionarlo en el. Y este tipo de productos como tal, este tipo de productos los podemos utilizar en diferentes tipos de techos planos, se pueden aplicar en los techos metálicos. Me han preguntado, oye, ¿se puede aplicar sobre un techo metálico? Sí, pero no podemos darle la forma a la lámina como tal. Hay otros diferentes tipos de mantos prefabricados que sí, que son mantos que el refuerzo está superior, un refuerzo superior, un acabado de HDPE o algún polietileno o aluminizado, y por lo general son autoadheribles. También los manejamos en Zika como tal, se producen en Brasil. Pero este tipo de techo lo que hace es como autoadherible, puede darle la forma a la lámina. Este tipo de mantos más tradicionales necesita que sean superficies que sean planas o niveladas, entonces muchas veces ponemos una capa de nivelación que puede ser un tablero o un aislamiento térmico y sobre ese podemos ya aplicar nuestro sistema. Se puede aplicar en sistemas de impermeabilización siempre y cuando comprobemos que el sistema funciona como, el sistema anterior no tiene problemas de levantamiento, que está bien adherido, si tengo un acrílico, alguna emulsión y está bien adherida, se puede trabajar sobre él. Si ya tiene abolsamientos o si tiene desprendimientos, ahí sí no se puede trabajar sobre él. Existen los techos cerrotados, se puede aplicar sobre él, los de poliéster pueden de esa forma, techos curvos también sin ningún problema. Con el mismo manto puede ser los diferentes cortes de los diferentes detalles en techo, si tiene alguna base, alguna caja o algún pretil, puedes aplicarlo también sin ningún problema con el mismo elemento. Y para techos inclinados también, ¿por qué? Porque los mantos se aplican de forma paralela a la pendiente, entonces no tienes un problema de que se vaya a rolar y tampoco no son emulsiones que vayan a escurrir el producto. Obviamente, en este tema pues hay que tener en consideración todas las medidas de seguridad de las personas que van a estar instalando. Y como les comento, existen diferentes tipos de sistemas. Los más comunes son estos, que son sistemas mecánicos en los cuales nuestros mantos de poliéster se pueden aplicar por medio de pijas y arandelas. Son sistemas bicapas en los cuales el sistema o la capa anterior es la que tiene acabado arenado. Se pija mecánicamente, ya sea a lámina o a los elementos de concreto. Y la capa superior va torchada por medio de suplete para crear un sistema bicapa. Existen los sistemas de emparelamiento muy similares, pero manejamos sistemas de poliisocianurato, lo cual nos da un tablero liso para dar una parte de superficie lisa para poder instalarlo. Ponemos una hoja base que nos aísla la humedad en cuanto a y nos da una superficie para recibir el anclaje mecánico. Y luego torchamos otra vez el manto sobre la hoja base. Por ahí he visto que en ciertos contratistas les gusta torchar directamente sobre el aislamiento. No es recomendable. A veces pega el momento, por lo general, al paso del tiempo termina despegándose, porque los aislamientos tienen un acabado de cartón con fibra de vidrio, entonces no da una buena superficie de anclaje y por lo general terminamos teniendo problemas de destrucción de viento.
Hay sistemas, diferentes tipos de sistemas de que podemos adherirlos, los mantos. Hay mantos que se adhieren, los cuales el film que tienen no lo tienen desde que se fabrica, se pone un tipo de arena para que no se peguen. Y lo que nos da esto es una superficie para que podamos usar adhesivos asfálticos, los cuales se pueden utilizar sobre concreto principalmente. Los sistemas de retechado que ya hablamos, sistemas donde tenemos alguna emulsión, algún acrílico que queramos recuperar, bueno, se puede trabajar sobre ellos. Sistemas bicapas, que se me preguntan, es uno de los mejores sistemas que podemos utilizar. ¿Por qué? Porque un sistema bicapa utiliza dos capas de asfalto, como de manto fabricado, como dice su nombre. Pero cuando tú pones la primera capa y le dejas un traslape de 10 centímetros, la segunda capa queda centrada al traslape de la inferior. Esto te deja que tus traslapes, tanto el superior, de la membrana superior y de la membrana inferior, quedan en el centro del otro rollo. Entonces, si llegas a ver un error de instalación en el traslape, esta protección evita casi en su totalidad que haya algún tipo de protección, porque si por la parte de arriba tuviste un error que sería algo común, un error de instalación y quedó un punto en el que quedó bien soldado y penetra la humedad, al momento que pase el traslape, topa directamente con el centro del traslape de la hoja base. Si fuera al revés, si tú tuvieras en la hoja base un error en el traslap instalación, bueno, no hay forma de que entre humedad porque en la parte de arriba de tu manto pues está en el centro del manto superior, entonces no tienes un problema ahí de humedad. Entonces, este programa básicamente nos protege contra cualquier tipo de situación de instalación y nos da un alto nivel de eficiencia para zonas en las que no necesitamos tener una certeza de que no vaya a haber un problema de humedad. Como en ejemplo, el último sistema que manejamos, que son los techos verdes. Los techos verdes están por lo general en constante contacto de humedad, tienen altos niveles de humedad, tienen alto sistema de riego, tienen mucha presencia de agua, entonces lo que se recomienda ahí siempre es un sistema doble capa para evitar obviamente los daños, más bien algún error de instalación y que podamos tener alguna penetración. Eh, y además de eso, contamos con un producto el cual contiene un aditivo antirraíz. El nombre es el Cicamanto Pro Garden. Este aditivo lo que hace es que cuando la raíz toca el manto, la cauteriza. Esta cauterización evita que crezca la raíz, entonces que no penetre. Si yo puse un techo verde y puse un manto asfáltico tradicional sin ese aditivo, la raíz pues, puede penetrar por el traslape, lo va a ir abriendo, incluso puede llegar al segundo traslape, si crece lo suficiente, va a llegar a otro traslape, puede penetrar y puede llegar hasta mi sustrato. Es por eso que utilizamos siempre el aditivo antirraíz para evitar ese tipo de problemas con los techos verdes. Estos vendrían siendo los sistemas tradicionales que se manejan para los mantos asfálticos. Existen diferentes otro tipo de sistemas, a lo mejor ya más especializados, con diferentes tipos de productos. Por ejemplo, tenemos un manto que tiene la superficie superior, en vez de ser gravilla o arena, es poliéster, y esto lo que nos da es, se utiliza para cuando vamos a tener sustratos de losas, pero con tránsito vehicular, pero queremos impermeabilizar porque abajo tenemos un área cerrada confinada. Entonces, podemos aplicar torchando sobre nuestra losa ese manto, la parte superior queda una capa de poliéster. Entonces, cuando hacemos un segundo empastado de protección de superficie de rodamiento, esa capa de poliéster nos da un buen perfil de anclaje para el concreto que vamos a vertir para esa superficie. Y existen otro tipo de mantos, pero este es una idea muy general que también nos sirve para darnos la amplitud de las opciones que tenemos para ofrecer. Perdón. ¿Alguna pregunta que tengan? Voy a entrar a la parte del chat para ver. A ver. Entonces, pregunta Everardo que si la durabilidad del APP y del SBC depende del espesor. Del manto, sí. El tema es la degradación por los rayos ultravioleta. Entonces, todo en esta vida, todo se degrada con rayos ultravioleta a mayor o menor proporción. Entonces, el espesor, sí, entre más espesor, pues más durabilidad nos lo va a estar dando.
El tiempo de duración del asfalto depende de la temperatura. No, ese es el rango de trabajo. El rango de trabajo depende de la temperatura. La durabilidad depende de diferentes factores. En todo caso, depende de el clima como tal externo, los rayos ultravioleta, el cuidado que se le dé, el tránsito que tenga. Entre más restringamos esos factores, más durabilidad va a tener nuestro manto. Entre más uso rudo le demos, obviamente, pues menor va a tener. Eh, Pregunta Wilson Mora que si en Ecuador tenemos solo el SBS, si alguien de Ecuador me ayuda a resolverle a Wilson. ¿Se lo debo, Wilson? El mejor comportamiento de transitabilidad es para APP, sí. Sí, el APP nos da, para trabajar sobre él, el APP nos da mayor facilidad para transitar sobre él. A algunos instaladores les gusta más el SBS porque aplicas menos calor, entonces el asfalto se reblandece más fácil y te da una mejora de visibilidad. Entonces ya depende mucho, como les digo, no hay uno mejor que otro, es quién lo va a instalar y dónde lo vas a utilizar. Es muchos factores. Eh, el APP blanco es blanco, realmente blanco, no, no, el blanco no es realmente blanco, el blanco es como un gris muy claro, ese es el que se maneja. ¿Por qué no se utiliza una gravilla completamente blanca? Bueno, al ser gravilla es una superficie rugosa, entonces, y está expuesto a la intemperie. En el momento que llegue polvo, y te hablo de un día para otro, que haya cualquier tipo de polvo, cualquier reflectividad que te pueda dar esa blancura de la gravilla, se pierde automáticamente porque ya no es blanco. Como no es liso, atrapa polvo y ya esa reflectividad que usted ha tenido pues se perdió. Entonces por eso no se utiliza una gravilla completamente blanca, porque estaría muy sobrado y no funcionaría. Y se utiliza una gris clara, que sí ayuda en la reflectividad, obviamente no está diseñado para eso, pero sí se diferencia como si fuera un blanco. Es un gris muy claro. Temas me preguntan garantía PP de 4 milímetros, eso ya depende de cada país. Si tienes alguna duda, pues mándame correo. Eh, ¿Qué sistema aplicar en lugares que están expuestos a temperaturas de -5 en invierno y hasta 36 en verano? Me pregunta David Quesada. Eh, pues mira, básicamente hasta pienso que estás hablando de donde yo vivo. Yo aquí lo que les digo es, en ese rango de temperaturas, puedes usar los dos. ¿Cuál predomina más, el frío o el calor? Por ejemplo, en mi ciudad predomina más el calor, pero si llegamos a los -5 en invierno. Entonces preferiría yo aquí una app. Si fuera al revés, si me dijera, sabes que aquí predomina más el frío, pero si llegamos a los 36 grados en verano, pues te debería el SBS. Al final, como les digo, donde nos va a afectar es en si alguien sube y lo pisa. Si nadie sube un SBS que hace calor y nadie lo pisa, no vas a tener problema. El problema es que si está haciendo calor y alguien lo pisa es donde empieza a tener muchos problemas en cascada, porque moviendo el tema de la gravilla empieza a degradarse más rápido. Um, El aditivo antirraíces aplica aparte, se aplica en la misma mezcla, va dentro de la mezcla del asfalto, o sea, todo el asfalto de ese manto prefabricado tiene el aditivo. Y obviamente no todos los mantos lo tienen, solamente los que están diseñados para los techos verdes. A ver, no sé si se quitó la... Bueno, vamos a rápido terminar porque ya Carlos Varela ya me quitó la presentación. Eh, los mantos prefabricados solamente son para techos. Ahorita Carlos va a hablar de las cimentaciones. Abrasión, pues resiste el tráfico normal. Y última pregunta, eh, Eric, estamos pendientes. Entonces, cualquier duda, al final regresamos a responder una pregunta y ahorita vamos a pasar con mi compañero Carlos Virelas, que nos va a hablar de las membranas de Cicavit con asfalto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya empezó el curso con mi compañero Héctor Villarreal. No sé si todos me oyen. ¿Están viendo la presentación? Sí, sí, te oímos y la vemos. Ok, correcto.
Bueno, vamos a continuar con las membranas asfálticas, en este caso de waterproofing o membranas enterradas, que no tenga que ver con techos. Mi nombre es Carlos Enrique Virelas Martínez, soy ingeniero en mercado y producto en SICA Mexicana, del área de waterproofing. Estas membranas son una parte de los productos que tengo a mi cargo y la idea es darlas a conocer por las ventajas que tiene en cimentaciones con niveles freáticos. Entonces vamos a empezar. A ver, un momentito porque hay un problema técnico, no quiere avanzar. Ok, listo. Aquí vemos varios problemas de filtración. Eh, Sótanos en viviendas, estacionamientos en residencias, residencias con nivel freático, excavaciones muy profundas. Y bueno, antes de iniciar con los productos, creo que vale la pena ver dos conceptos básicos de la presión que tiene el agua respecto a presión positiva o presión negativa de acuerdo a la estructura. Vamos a empezar ahorita con un tanque elevado que contiene agua y obviamente tiene una fisura. Entonces todos estamos de acuerdo que la presión hidrostática está ejerciendo un esfuerzo sobre los muros y la losa para tratar de salir. Entonces, al tener una grieta, empieza a fluir el agua. Permítanme otro momento porque volvió a trabarse. Entonces empieza la presión del agua, sale por la filtración y normalmente lo que hacemos es reparar por fuera con un mortero, con una pintura, queremos detener el flujo de agua cuando sabemos que la presión hidrostática va a ejercer un empuje y va a terminar eh, adhiriendo esta membrana o esta pintura y vuelve a permitir el paso del agua. Esto es lo que llamamos presión negativa, querer detener con una adherencia de un material nuevo, con un material existente, la presión del agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vaciar el tanque, impermeabilizar por dentro y convertir en presión positiva nuestra impermeabilización. Es decir, el impermeabilizante se encuentra entre la estructura y el agua. El impermeabilizante no está diseñado para soportar esfuerzos, pero la estructura sí, entonces simplemente va a ser una barrera entre la estructura y el agua. Ahora vámonos a la inversa. Tenemos una cimentación, el nivel freático está por fuera, tenemos nuestra estructura de concreto con grietas o juntas y va a entrar el agua. También, ¿qué es lo que hacemos? Tratar de impermeabilizar por dentro y volvemos al tema de presión negativa. Queremos detener la presión del agua con una adherencia entre material existente o material nuevo, normalmente mortero. Y vamos a tener el problema de que el agua finalmente va a pasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Impermeabilizar por fuera. Volver esto a que sea presión positiva. Es decir, tenemos el agua, metemos una barrera impermeable y luego la estructura. La estructura es el que va a soportar el esfuerzo del empuje del agua y el impermeabilizante simplemente va a evitar que entre el agua. Pero, ¿qué pasa si esa cimentación ya está construida? Pues obviamente ya no podemos impermeabilizar por fuera, entonces tenemos que recurrir a las inyecciones. Entonces, el mensaje es, precisamente de estos productos que vamos a ver, es antes de construir, podemos utilizar sistemas preaplicados o sistemas posaplicados. Aquí en el ejemplo tenemos una excavación que podemos tener nuestro muro a 90 grados con respecto al suelo y nuestro suelo. Pero tenemos construcciones aledañas, que es normalmente lo que hacemos, construimos la losa, los muros
tenemos nivel freático y vamos a tener problemas de entrada de agua. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Meter una plantilla o concreto pobre sobre la losa de fondo para dar planicidad y soporte para los trabajadores. Colocamos nuestra membrana de impermeabilización, en este caso el Cicavit S515 SGMX, que lo vamos a ver más adelante bien en sus descripciones. Y después construimos, obviamente previamente, se habilitó el acero, se cimbró y se coló el concreto. De esta manera estamos convirtiendo a presión positiva el uso de nuestra membrana asfáltica impermeable. Este es un tipo de proceso constructivo. Luego tenemos otro proceso constructivo donde tenemos campo abierto para hacer todas las excavaciones que necesitemos para construir. Entonces, en este caso, volvemos a tener que utilizar nuestra membrana preaplicada, Cicavit S515 SGMX, y colar nuestra losa encima, sistema preaplicado. Hasta ahorita no existe que construyamos una losa y alguien se meta a impermeabilizar por la parte de abajo. Entonces, en este caso sí tiene que ser un sistema preaplicado. Posteriormente, colamos nuestros muros y procedemos a colocar el Cicavit post aplicado, que en este caso es el Cicavit S515MX. Ahorita no se preocupen, vamos a ver la descripción de cada uno. Y como podrán ver, pues son compatibles tanto el sistema preaplicado como posaplicado. El preaplicado en la losa de fondo y el posaplicado ya posteriormente a la construcción de los muros. Posteriormente rellenamos y podemos proceder con nuestra construcción. Y el nivel freático se va a estar obturado para entrar a nuestra cimentación. Ahora sí, entremos de lleno a la descripción de estos productos. Antes que nada, ahorita vimos los dos tipos de Cicavit, el que habló mi compañero Héctor Villarreal, que son los mantos prefabricados, o Cicavit T, y los Cicavit S, que son los que vamos a ver en este momento. Ambos son asfálticos, nada más que la diferencia con los Cicavit S que vamos a ver son más delgados y no son aptos para techo. Entonces, las características generales de los productos es que son para estructuras bajo tierra. El sellado es completo, es decir, no va a existir una migración lateral después de que coloquemos las membranas. Ahorita vamos a ver por qué. Capacidad de autosellado al ser asfalto. Resistente a los medios agresivos del agua subterránea natural y del suelo. Barrera al gas radón y metano también. Incluso son barreras de vapor hasta cierto grado. Muy fáciles de aplicar. Obviamente cumplen con varias normativas, en este caso normas europeas. Y bueno, unas características que vamos a ver ahorita más adelante. Vamos a ver primeramente el que platicamos, el sistema preaplicado, Cicavit S515 SGMX. Se fijaron, nada más son dos letras lo que hacen la diferencia entre el Cicavit MX y el Cicavit SGMX. El arenado es el SGMX. Bueno, el rollo viene en 1 metro de ancho y 20 metros de largo. En la parte de abajo tiene un autoadhesivo que viene protegido de una película o film. Y en la parte superior tiene arena sílica regada sobre la superficie de asfalto desde fábrica. Y del lado lateral trae un adhesivo de fábrica también de 10 centímetros de ancho protegido con el film para hacer los traslapes. Los traslapes deben de ser mínimo de 10 centímetros. Entonces con esto aseguramos que el adhesivo del otro rollo en la parte de abajo con el adhesivo superior tengamos un traslape adecuado. En el lado corto es donde no tenemos adhesivo. Ahí simplemente con un cepillo de alambre y alguna membrana líquida asfáltica la colocamos con brocha y adherimos el rollo, la parte adhesiva del siguiente rollo que vamos a traslapar encima de la arena sílica y con eso pues tenemos nuestro traslape en el lado corto. Usos recomendados para este producto es terrazas, charolas de baño, jardineras, balcones, albercas o piscinas. ¿Por qué el tema de la superficie arenada de la membrana? Para que precisamente cuando pongamos cualquier tipo de piso,
o recubrimiento tenga adherencia mecánica con la membrana y forme una sola pieza, el recubrimiento y la membrana. Veamos aquí precisamente cómo es la estructura. Del lado izquierdo está el producto, es una membrana de 1.5 milímetros. Como les decía, la parte número 1 es la arena sílica de la superficie. Al interior tenemos un refuerzo de poliéster. Y en la parte número 3 es el autoadhesivo que viene con un papel protector. Y del lado derecho ya es cuando está colocado el sistema completo. Está adherido a la estructura de concreto. Vamos a suponer que sea una terraza. Pusimos un primer, pegamos nuestro Cicavit y posteriormente con el pegapiso, pegazulejo, colocamos nuestro piso final o incluso alguna capa pequeña de concreto puede ser colocado y se va a adherir o se va a anclar la arena sílica de la membrana con el concreto, con el pegapiso o pegazulejo, de tal manera que si existe algún daño en la membrana, evite la migración lateral y permita que el agua pase. Entonces, esa es la ventaja principal de este producto y de lo que vamos a ver como autoadhesivos. Ahora bien, pasamos al Cicavit S515MX. Es igual al producto anterior, trae el autoadhesivo en la parte de abajo con su film protector, pero ahora la superficie cambia. Este sistema es post-aplicado. Podríamos considerar como un papel tapiz. Y en la superficie tiene una lámina de HDPE o polietileno de alta densidad de un bajo calibre para precisamente estar en contacto con los suelos agresivos o con el agua. También el rollo viene de 1 metro de ancho, 20 metros de largo y también viene de fábrica con su autoadhesivo lateral a los 10 centímetros. En el lado corto tampoco trae autoadhesivo. Simplemente vamos a pegar el siguiente rollo con la parte adhesiva sobre el HDP y va a tener una adherencia perfectamente para evitar el paso del agua. En este caso, como es sistema posaplicado, es decir, ya tenemos construida nuestra estructura, necesitamos un primario, que para estos sistemas es independiente si es base solvente o base agua. Podemos utilizar uno u otro. Aquí ya lo va a definir la obra o el proceso constructivo. En algunos casos podemos auxiliarnos de los accesorios o productos auxiliares, como es el poliuretano, Sikaflex 1A, o la cinta Multisim Tape, que es también una cinta autoadhesiva, pero de 15 o 20 centímetros de ancho. Los usos recomendados de este Cicavit en especial son muros de contención, muros de cimentación en contacto con el suelo y nivel freático. El nivel freático que resisten a estas membranas son hasta 5 metros de presión hidrostática. Sin embargo, nosotros manejamos 3 metros para tener un factor de seguridad. Ahora bien, este Cicavit MX que trae el HDPE o polietileno de alta densidad, en el del lado izquierdo de la presentación podemos ver el número 1 es la película, el número 2 el refuerzo de poliéster y el número 3 el papel protector del autoadhesivo. Y ya puesto en la estructura es del lado derecho, donde podemos ver que el número 5 es la estructura de concreto, el número 4 es el primario, donde va a haber la adherencia con la estructura y el nuevo Cicavit. Entonces podríamos considerar que este es como un papel, un papel tapiz que vamos a poner sobre la estructura, pero como veíamos en las primeras slides, no lo podemos meter por abajo de una losa construida. En ese caso tendríamos que usar el arenado y posteriormente en los laterales usar este Cicavit. Entonces aquí algunas de sus ventajas. ¿Y dónde podemos usar estos tipos de Cicavit? Pues está diseñado para uso en sótanos de edificios residenciales, comerciales, con requisitos de exposición limitados y presión hidrostática hasta 3 metros de presión. Ya para estructuras de infraestructura, túneles, ya cimentaciones con mayores prestaciones, pues tenemos la alternativa de usar el Cicaproof A para este tipo de obras. Pero mientras para obras de pequeña envergadura, podemos utilizar este sistema que es bastante económico, incluso casi comparable con las membranas líquidas asfálticas que las tenemos que colocar como pintura con rodillo, esperar a que seque, colocar la siguiente mano. En este caso simplemente colocamos el primario y aplicamos
las membranas con un avance bastante rápido. En esta slide les muestro que son compatibles los dos sistemas. Sistemas preaplicados, que sería la línea punteada en amarillo, que tenemos que colocar antes de construir la estructura, y la línea roja para el sistema Cicavit post-aplicado, donde ya está construida la estructura y podemos aplicar el sistema perfectamente, dejando hermética la estructura para la entrada de cualquier contaminante o nivel freático. Aquí unos proyectos de referencia, un muro colindante de un fraccionamiento, Ciudad de Toluca, Estado de México. Tenían especificado la membrana líquida asfáltica. Le presentamos el Cicavit posaplicado, que es el que tiene el HDP, y por precio subía un 1% respecto a lo que tenían presupuestado, pero las ventajas técnicas y el tiempo de aplicación, pues no tenía comparación. Entonces hicieron el cambio inmediatamente y pues se vio el avance. Y bueno, en Italia pues se viene usando desde el 2014 precisamente este tipo de membranas, incluso combinadas con Cicaproof. También podemos compartir, son compatibles el sistema Cicaproof A de alto desempeño con los Cicavit. De hecho ya tenemos varias obras de referencia aquí en México. ¿Cómo aplicar el Cicavit? Pues precisamente tenemos las condiciones ambientales, son las que normalmente nos marcan. Una temperatura ambiente menor a 15 grados nos va a provocar a que sea muy rígido y que a lo mejor el adhesivo no sea tan bueno. Por eso recomendamos que sea usado en temperaturas mayores a 15 grados, pero también menores a 40 por el espesor de 1.5 milímetros que manejamos en el sistema. Se vuelve a veces poco manejable a ese tipo de temperaturas. Y sobre todo protegerlo de los rayos UV y los daños mecánicos. Aquí podemos ver un esquema rápido de cómo es el posaplicado. Tenemos la estructura, la parte verde es el primario, la parte negra que está cuadrícula es nuestro Cicavit, membrana autoadhesiva, y a veces es necesario meter una protección como son los Cicadren o algún PEL para proteger cuando estamos rellenando contra algún daño mecánico. La superficie pues tiene que tener buena superficie, que no tenga oquedades, puntos de cizallamiento, para que esté limpio, más uniforme para que no se dañe, porque incluso si ponemos con oquedades al pisarlo, los trabajadores pueden dañar la membrana. Aunque la membrana tenga el autosellado y se evite la migración lateral por daños, pues no le demos puntos críticos al sistema de impermeabilización. Sabemos que en la construcción pues es complicado garantizar que se le ponga un sistema eficazmente. Bueno, después de que está la superficie arreglada, procedemos a colocar el primario y aplicamos directamente que seque el primario nuestro Cicavit. Después de aplicado el Cicavit, protegerlo de las inclemencias mecánicas y de los daños mecánicos cuando estemos rellenando nuestra estructura. ¿Qué certificados se cuentan? Sobre todo tenemos en las normas europeas y ACPM y informes de ensayo de permeabilidad al gas radón y al gas metano, reportes de pruebas en los traslapes de la presión que resiste estos sistemas y de comportamiento en general. Hay varias pruebas de funcionalidad. Aquí vemos un traslape que se está tratando de dañar con un soplete para verificar la adhesión y podemos ver que está perfectamente adherido al sistema. Mientras más calor haya y más en las cimentaciones que se guarda el calor con la tierra, pues vamos a tener un mayor hermeticidad entre los traslapes. Y lo que les mencionaba, tenemos pruebas de hasta 5 metros de presión de agua, lo que es equivalente a 0.5 bares. Pero estamos manejando 3 metros por el factor seguridad. Y como parte esencial, pues cabe mencionar que los detalles está la clave del éxito. Si no hacemos bien los detalles, podemos haber metido el mejor sistema, pero en una esquina no lo colocamos perfectamente, pues nos va a fallar el sistema aún y cuando lo habíamos colocado en
en toda el área perfectamente. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que es un sistema que se aplica en frío, no necesitas de herramientas de calor, salvo cuando llega a ser frío nos ayudamos con una pasada de calor, pero es en épocas de invierno. Son sistemas completamente adheridos que evitan la migración lateral del agua cuando ya están adheridos a la estructura. Resistente a los medios agresivos del agua del suelo, barrera al gas radón y metano, resistencia temporal a los rayos UV y lo principal, cuando lo colocamos tenemos un avance muy rápido y aseguramos el espesor de la capa controlada. Bueno, ese es los primeros dos sistemas. Déjenme compartirles la siguiente presentación, que son los otros dos sistemas que nos faltan. También son igualmente de rápidos. La membrana Cicavit A520 SGMX, un sistema preaplicado, pero este es para cimentaciones. De hecho, es muy parecido a nuestro Cicavit A515 SGMX, nada más que este es 520 porque tiene 2 milímetros de espesor, tiene mayor calibre. Y hagan de cuenta que es un híbrido entre el Cicavit MX y el Cicavit SGMX. ¿Por qué? Porque en la parte baja, en lugar de tener un autoadhesivo, tiene la lámina de HDPE o polietileno de alta densidad, y en la parte superior tiene la arena sílica, que va a servir para que se adhiera el concreto a esta membrana. Entonces, este lo podemos poner como sistema preaplicado en nuestras cimentaciones de construcciones ya de alguna vivienda, o algún sótano. ¿Por qué? Porque va a quedar flotada. Esta no es autoadhesiva, es simplemente flotada y la estructura, el peso de la estructura es la que la va a mantener en su sitio. Y bueno, aquí podemos ver todas sus características y cumplimiento de normatividad. Es como producto y sistema, también es un rollo de 1 metro de ancho, 20 metros de largo y trae sus 10 centímetros de autoadhesivo en la parte de la cara de la arena sílica para adherirse con la HDP de los siguientes rollos que vayamos a traslapar. Igualmente, vamos a tener dos casos para el traslape corto, donde nada más tenemos la arena sílica y el HDP, que no hay autoadhesivo, nos vamos a poder auxiliar de Eagle Denso o Permalastic, que es la opción 1, o bien de Cicavit S515MX como opción 2. ¿Y dónde recomendamos su uso? Pues toda construcción que vaya a tener zapatas aisladas, corridas, losas de cimentación, muros de cimentación, expuestos al nivel freático. Recordemos, máximo 3 metros de nivel freático de presión. El producto, igual que los anteriores, la parte baja es el HDP o polietileno de alta densidad con su refuerzo de poliéster al interior y en la parte de arriba la arena sílica. ¿Para qué nos va a servir la arena sílica? Como sistema preaplicado, lo tenemos que colocar encima del concreto pobre o plantilla en las construcciones. Sistema flotado, simplemente vamos a traslapar todos los rollos que nos lleve el área a impermeabilizar. Habilitamos acero, cimbramos y colamos nuestro concreto de tal manera que el concreto cuando endurezca va a tener una adhesión mecánica a nuestra membrana, comportándose como una sola pieza ambas estructuras. Y de esta manera garantizar que no haya una migración lateral en caso de algún daño que no hayamos detectado. Bueno, son productos no peligrosos, se requiere equipo de seguridad estándar, los materiales de desecho se eliminan de acuerdo a las normativas locales y pues las hojas de seguridad están disponibles. Al final al cabo son asfaltos. Igual, las mismas condiciones que los Cicavit que ya vimos, de la temperatura de 15 grados a 40 grados. Herramienta la básica para casi nada más recortar y darle forma a nuestro Cicavit. Y algunos rodillos para ayudarnos a la adhesión, en el caso de los Cicavit anteriores.
Entonces, lo que recomendamos es que se hagan previamente los detalles en una mesa de trabajo para que tengamos la facilidad y rapidez, y la instalación general pues en la obra. Aquí vamos a ver lo que es la estructura general del Cicavit A520 SGMX. Disculpen, ahí el título está equivocado, Cicavit A520 SGMX, como lo dice acá en el cuerpo del texto. Y simplemente vamos a desenrollar nuestros rollos y aplicarlos sobre el área. En la foto que podemos ver, lo están poniendo en una zapata corrida. Ahí van a colar encima la zapata. Y del lado izquierdo ya es sobre el piso. Ahí estamos viendo una parte cómo se va a hacer el traslape corto. Esta es la primera opción de traslapes que les mencionaba. Colocar los Cicavit a hueso, es decir, sin traslapar, y nos ayudamos del Cicavit S515MX, que también tiene HDP y autoadhesivo. Le quitamos la película y ese lo usamos como cinta en la parte de abajo, de tal manera que nos va a quedar el HDP del A520 y abajo el HDP también del 515MX, cortando un ancho de 20 centímetros de esta tía. Esta es la opción 1 para simplemente el lado corto. Para el lado largo podemos utilizar alguna membrana líquida asfáltica, en nuestro caso igual denso o permalastic. La parte arenada donde vamos a hacer el traslape, por lo menos 8 centímetros de ancho, y luego colocar la cara del HDP del rollo que vamos a traslapar, esperar a que seque un poco para que tenga la adherencia. Hacia la vista pareciera que no pudiera tener aquí una resistencia a la separación, pero la realidad es que la membrana líquida asfáltica simplemente nos va a ayudar a que se mantenga el traslape cuando se realicen los trabajos de habilitado de acero de refuerzo, de siembra y de colado. Ya una vez colado, el peso de la estructura o del concreto colado va a evitar que haya ese paso del agua sobre estos traslapes. Y bueno, como todos los mantos asfálticos, hay que seguir la base de paraguas y sin descuidar que en los detalles de las instalaciones es donde debemos de tener el principal cuidado. Aquí vemos varios detalles en diferentes estructuras que difícilmente en una cimentación se van a dar, pero los tenemos que tener en cuenta. Igual en la instalación vertical, en algunos casos, como en este caso el Cicavit A520, necesitaríamos de ayuda mecánica para en los muros pegarlo a la cimbra y poder hacer el colado posteriormente. Ya una vez colado, pues ya podemos, ya se mantiene fijo el concreto, perdón, la membrana sobre el concreto. Igual los mismos cuidados, ya que se acabó de colocar, evitar los daños mecánicos y que no permanezca pues más de 21 días en climas templados o más de 15 días en climas calientes a la intemperie, sino rellenar para proteger la membrana. Cabe mencionar que, tenemos en prueba acá en Ciudad de México, tenemos un Cicavit puesto aplicado sobre una estructura, una losa que está a la intemperie 24 horas, pegándole el sol, y en 6 meses no ha tenido daño, pero más vale tener un factor de seguridad considerable para el tema de los rayos UV. Y bueno, vamos a ver obras de referencia. La primera planta de Zika la hicimos con este producto. Aplicamos la membrana en este caso no fue necesario la plantilla, el terreno estaba bien compactado y tenía buen soporte, se aplicó la membrana, posteriormente el colado del concreto encima de la membrana, y aquí podemos ver ya la nave colada con el Cicavit en la parte de abajo. Esto fue en el 2018. Otra segunda obra fue otra instalación de Zika, en este caso en Querétaro. El sótano y todas las zapatas y el piso del sótano fueron impermeabilizados con esta membrana, colados aplicada la membrana en diferentes etapas, como pueden ir viendo en las fotos. Ya está colada la zapata,
después el piso y después el colado final del piso y ya podemos ver cómo quedó el sótano. En ambos casos tenemos presencia de agua en el piso que pues, puede dañar los productos y más que en Zika utilizamos muchos polvos, tenemos que tener la seguridad de evitar, aunque sea humedad, dentro de nuestras instalaciones. Y para terminar, tenemos el Zicavit S515 SGM Acoustic. Esta es una membrana muy parecida a la que ya vimos para sistemas preaplicados, pero en este caso es para aislamiento de ruido por impacto, que ahorita está, por lo menos en México, muy de boga, de que no se oigan los ruidos de los vecinos de arriba, las pisadas, los movimientos de cosas. Entonces descubrimos que nuestra membrana, al aplicarle algunas modificaciones en su fórmula, servía para reducir estos impactos. En este caso, pues también tendría que ser un sistema como las terrazas, aplicar el primario, aplicar la membrana adherida a ese primario y con nuestra superficie de arena sílica para recibir el pegapiso o pegazulejo. En este caso, aquí está mal la imagen, no tiene un autoadhesivo para hacer traslapes, ya que esta membrana va a ir a hueso en todos los sentidos. ¿Dónde lo podemos usar? Pisos residenciales, viviendas, departamentos, condominios, en comercios, aeropuertos y pues todas las estructuras que podemos leer aquí en la slide. Lo ideal es para disminuir la acústica por impacto. Aquí vemos una de las obras que se aplicaron en Playa del Carmen. La foto del lado izquierdo, como todo fue a hueso. Lo pusimos sobre todos los pisos del edificio y posteriormente se colocó el recubrimiento, un piso, que iba variando de acuerdo si era la cocina, la sala, el tipo de piso que se iba colocando. Entonces también la estructura es, la pego a mi concreto o a mi piso existente de concreto, coloco la membrana, el primario, luego la membrana y vengo pegando mi piso de tal manera que la membrana se va a adherir a nuestro piso que vayamos colocando o al azulejo, si es el caso de baños o cocinas. Y se hicieron varias pruebas precisamente de este ruido contra impacto, de que era aislante tanto en muros como en pisos. Entonces, pues ahí tenemos el estudio que respalda esta aplicación del Zicavit. Y bueno, esas son las presentaciones que teníamos preparado de los productos. Voy a ver, creo que ha habido varias preguntas. Voy a contestar algunas, a ver si nos da el tiempo. Bueno, vamos a Federico Hernández. Dice, bueno, está hablando de Cicatoxin 107, morteros cementicios que resisten presión negativa. Creo que eso es de otro foro. Luego viene Paola Andrea. Cuando ya está construido un sótano y tenemos problemas de nivel freático, ¿cómo podemos arreglarlo desde adentro? Como mencioné, nada más con inyecciones para que sea efectivo. De Nelson Savillón, el ejemplo tanque elevado y el agua es de consumo humano, ¿afecta esto o podríamos pintar sobre el Zicavit? Bueno, hablé de tanques elevados, efectivamente son de consumo humano, pero los Cicavit no son para cisternas. No podemos usar el asfalto o membranas líquidas asfálticas en contacto con el agua. Puse ese ejemplo por el tema del concepto de presión negativa y positiva. No tenía nada que ver ahorita con los productos, con el Cicavit, simplemente entender el concepto de presión negativa y positiva. Entonces sí es importante aclarar que los Cicavit no son para contacto con el agua de consumo humano. Por eso todo es de cimentaciones.
Hay que, máximo corominas, hay que rolar el material para asegurar la adherencia, sí. Por eso necesitamos un rodillo para hacer presión y ayudarnos a tener la adherencia. El calor del ambiente nos va a ayudar a ese tema, pero primeramente sí, con el primario tiene que ayudarnos de un rodillo. Y efectivamente hay puente de adherencia entre el Cicavit y el concreto. Siempre y cuando sea la arena sílica, se va a incrustar al concreto fresco. Cuando este endurezca, va a formar una sola pieza. De hecho, va a ser como una piel. Y eso ayuda a que no haya una migración. Que tenga un daño puntual, va a tratar de entrar el agua, pero no va a migrar lateralmente y no va a encontrar las grietas en el concreto, porque eso es lo único que tenemos seguro en el concreto. El concreto va a endurecer y se va a agrietar. No requiere de soplete, efectivamente, salvo en clima frío, podría requerir un soplete de esos manuales pequeños simplemente para darle un pasón al primario del adhesivo y ayudarnos a que pegue, pero en la zona perimetral, nada más. Y efectivamente, el Cicavit es un competidor de las membranas líquidas asfálticas, como el Igol denso. De hecho, tienes mejor avance con las membranas Cicavit que con un Igol denso, porque tienes que aplicar, por ejemplo, con el Igol denso, aplicas primario, déjalo secar, luego una primer capa de Igol denso, a veces hay tela de refuerzo, aplícala, y luego segunda capa de Igol denso. Para eso ya pasaron 3 o 4 días, porque hay que dejar el Igol denso casi secar 24 horas, que no seca el material, pero digamos que ya lo podemos trabajar después de 24 horas. Y con el Cicavit aplico mi primario, igual que el Igol denso, dejo secar y empiezo a aplicar los lienzos. En ese momento, de los lienzos lo aplico en un mediodía, un día, dependiendo del área, y ya hice la aplicación en 1 o 2 días, comparado contra 3 o 4 del, este, del Igol denso. Ya por último, menciona Jacobo Cortés, ¿la capa adhesiva es superficial o es una mezcla de bitumen más adhesivo? Es el mismo bitumen, la mezcla se le echa alguna materia prima que permite que tenga esa adhesión y tiene una película protectora que la quitamos y lo pegamos sobre el primario para que pueda tener una buena adhesión. Y como decía por aquí David Solís, ¿qué material se usa para proteger daños mecánicos? Ya lo mencioné, algún geotextil o cicadrén para proteger el sistema impermeable. Eh, bueno, creo que, bueno, el de Cicavit Acoustic, sí, aparte de impermeabilizar, evita ruidos, pero no perdamos de vista. El Cicavit S515 SGMX es para impermeabilizar y el Cicavit S515 SG MX Acoustic es para reducir el ruido por impactos. O sea, son dos productos diferentes, aunque se parecen mucho. Hay un cambio en la fórmula y su aplicación es diferente. Uno tiene traslapes, el de cimentaciones o terrazas, perdón, el de terrazas, charolas de baños con traslapes y el Acoustic es sin traslapes. Entonces sí cambia, pero sí nos ayuda a impermeabilizar. Aunque una casa al interior, pues el única agua que le entra sería el agua de cuando lavan los pisos. Y bueno, sigue habiendo más preguntas, pero creo que ya no nos da el tiempo. Las vamos a tratar de ir contestando eh, a cada quien. Y bueno, muchas gracias por la atención. Espero les sirva y cualquier duda, pues estamos a la orden. Cualquier compañero de SICA de América se puede acercar con nosotros a SICA Mexicana, a SICA Brasil, también tiene alguno de los Cicavit, de HDP, que es el Cicavit S515, y sin problemas podemos ayudar. También recordemos que los productos no son como receta. Hay que conocer las características y también las del proyecto, porque habrá proyectos en que no aplique. Pero bueno, estos sistemas creo que son eh, bastante buenos para resolver problemas de viviendas en general. Ya de mayor especificación, pues tenemos otros productos
que también tienen otro nivel de especificación. Bueno, muchas gracias por la atención. Hasta luego. Gracias a todos.